Hola, 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 hola. Hola, chicos. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Buenos días, profesor. Ok, ok. Muy bien, muy bien. La pantalla también está compartiendo, ¿verdad? ¿Todo conforme? Sí, sí se ve, profesor. Ok, ok. Entonces ya estamos listos para empezar. Esperamos el momento oportuno. ¿Ya? Hola, 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 chicos. Inmediatamente, ¿eh? Listo, 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 listo. Por favor, tener a la mano siempre su manual, por favor, chicos, a ver si tienen a la mano su manual, ¿ya? Entonces, chicos, el tema del día de hoy, ¿no? Que corresponde, pues, a electroquímica, ¿de acuerdo? Entonces, eh, la pregunta inmediata que sale a la vista es, ¿qué viene a ser la electroquímica, no? ¿Qué se entiende por electroquímica? ¿De acuerdo? Entonces, pues simplemente, recuerden que electroquímica, una palabra compuesta, ¿no? Entonces, pues ahí, ¿qué podemos decir, muchachos? Electro, luego, este, química, ¿no? La electricidad en la química y viceversa, ¿ya? Entonces, estudiantes, eh, pues simplemente tenemos acá, a las superficies de una infinidad de objetos se les da un tratamiento electrolítico, ya sea para prevenir la corrosión o simplemente como factor decorativo. Estos procesos se conocen como procesos electroquímicos. La electroquímica, muchachos, es la rama de la química que estudia los procesos en los cuales hay interacción entre la corriente y las reacciones redes. ¿De acuerdo? Electroquímica es la rama de la química que estudia los procesos en los cuales hay interacción entre la corriente y las reacciones redes. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que debemos tener en cuenta algunos conceptos, por ejemplo, la corriente, ¿no? La corriente, ¿qué es la corriente? Es el flujo de reacciones de electrones, ¿no? Carga en un conductor, ¿no? Y la carga, recuerden ustedes, se expresa en coulomb, es la unidad de carga eléctrica, ¿no? La intensidad de corriente es la carga, la unidad de tiempo que circula, pues, a través del conductor, ¿no? Se mide, pues, en amperios, intensidad de carga sobre tiempo, ¿no? Y el amperio es la unidad de intensidad de corriente eléctrica, que es la carga sobre tiempo, ¿no? ¿Ya?
Entonces, chicos, observemos ahí en pantalla. Observemos ahí en pantalla, chicos. No. Tenemos ahí. Entonces, míralos en la figura que podemos observar acá, muchachos. Simplemente, ¿no? Las pilas que nosotros tenemos. Es decir, estudiantes de electroquímica, pues simplemente palabra compuesta, la aplicación de la electricidad a la química y viceversa, ¿no? Tenemos acá electroquímica. Entonces, aquí que debemos tener en cuenta dos conceptos fundamentales. Una celda electrolítica, una celda galvánica. Ya, mira acá, electrólisis, sinónimo. ¿Ya? Es sinónimo electrólisis, celda electrolítica. Galvánico, celda galvánico. Acá. ¿De acuerdo? Mira acá. Cuando a un proceso le aplicamos la corriente eléctrica, se produce una reacción redox. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la que ocurre en una celda electrolítica. Una celda en la cual le aplicamos la corriente eléctrica para descomponer, por ejemplo, una sustancia, para obtener una sustancia que decíamos, por ejemplo, si le aplicamos la corriente eléctrica, por ejemplo, a la sal, ¿no? Se va a descomponer en sus componentes, ¿ya? Y lo contrario, por ejemplo, para acá, para la batería para la producción de pilas, simplemente es una celda galvánica. O sea, las reacciones redox que ustedes tienen ahí en su celular, chicos, ustedes tienen en su celular, pues simplemente se está produciendo a partir de la reacción química, ¿no? La energía química se convierte en energía eléctrica. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, ahí también ustedes, por favor, en su separata, en su manual, tienen ahí electroquímica, ¿no? Celda electrolítica, celda galvánica, electroquímica, procesos electrolíticos, es decir, la conversión de la energía eléctrica, aplicación de la corriente eléctrica para producir reacciones redox. Y los procesos galvánicos, la producción de las reacciones químicas para producir la corriente eléctrica. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, acá tenemos, por ejemplo, la electrorefinación del cobre. Cuando nosotros lo tenemos acá, recuerden, chicos, nosotros en el cobre tenemos, Perú es sumamente un lugar en el cual encontramos la mayor cantidad de cobre en el mundo. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente para obtener con la máxima pureza utilizamos la electroquímica y ese es a través de la electrólisis. ¿De acuerdo? Entonces, es la electrorefinación del cobre para obtener con una pureza del 99,99%, aplicamos la electrólisis. Para el recubrimiento metálico, por ejemplo, las personas que el día que se cansan tratan de mostrar su anillo de oro, dicen, ¿no? Realmente, chico, un anillo de oro pues tiene mucho valor, mucho dinero, ¿no? Entonces, más fácil que haces cualquier metal, simplemente lo vas a cubrir, ¿no? Con oro, recubrimiento, eso se llama recubrimiento metálico, ¿no? Por ejemplo, en tu carro, ¿no? Ese fierro que ustedes tienen, ese metal ahí que ustedes tienen en el aro, simplemente lo pones cromado, ¿no? Cincado y así sucesivamente. Ya, eso viene a contribuir la electrólisis, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, en el caso de la batería, en la batería, muchachos, simplemente generamos la corriente eléctrica, ¿sí o no? Pero para que funcione la batería, muchachos, acá, ¿qué tiene que suceder? Una reacción química. Esa reacción química hace que se produzca la corriente eléctrica. La flecha bien se entiende acá, ¿ve? Es un proceso galvánico, la reacción redox, se produce la reacción redox, en la batería ocurre una reacción química, que es una reacción redox. ¿Para qué? Para obtener la corriente eléctrica, la corriente eléctrica. ¿Correcto? Entonces, resumiendo, chicos, acá, celda electrolítica, mira acá, es la producción de la energía eléctrica en energía química. La celda galvánica es la conversión de la energía química en energía eléctrica. ¿Correcto? Listo, ahí tenemos entonces los ejemplos respectivos, ¿no? Y los conceptos básicos que tenemos que tener en cuenta acá, muchachos, es lo siguiente, ¿no? La carga eléctrica Q, que se mide en Coulomb, ¿no? La unidad del sistema internacional Coulomb. La intensidad de corriente es carga sobre tiempo, ¿no? Entonces, la intensidad en qué se expresa en ampere, A mayúscula, aquí está, ampere. Acá la carga Coulomb, Charles Agustín Coulomb, ¿no? Recuerden ustedes la ley de Coulomb, la fuerza que existe entre dos cargas es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa, ¿no? Ese de Coulomb, de física, ¿ya? Electrostática. Sobre el tiempo, en segundos. Entonces, Coulomb sobre segundo se llama ampere. Coulomb sobre segundo se llama ampere. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, acá
tenemos los conductores metálicos, ¿no? Conductores que se llaman conductores de primera especie, electrolíticos, conductores de segunda especie. Profe, ¿cómo entiendo, cómo sé que es de primera especie? En una manera más sencilla, ¿no? Cuando tú puedes coger con la mano, así la más sencilla, ¿no? Pues simplemente será conductor de primera especie, pero cuando no puedes usar la mano, por ejemplo, una solución, no vas a usar la mano, ¿no? Ahí están los electrolíticos, conductores de segunda especie. ¿De acuerdo? Entonces, acá, chicos, eh, los conductores de primera especie, ¿no? Tenemos los cables, ¿no? Los cables metálicos, las conexiones, ¿no? Los de segunda especie tenemos electrolitos, sales fundidas, la solución acuosa, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, son los conceptos básicos que tenemos que tener en cuenta en la electroquímica. Tenemos acá, muchachos, ¿no? Acá, procesos electrolíticos, o sea, la celda electrolítica. Pusieron ahí, por favor, me la figura ahí, miren ustedes acá. Ahí tienen oxígeno, que estamos obteniendo oxígeno. Aquí, este es un tubo invertido, ¿ya? Y acá abajo tenemos, estudiantes, agua. Y aquí tenemos una fuente de corriente eléctrica. Le aplicamos la corriente eléctrica, por acá vamos a obtener oxígeno y por acá vamos a obtener hidrógeno, ¿ya? Los procesos electrolíticos, entonces, son procesos en los que al circular la corriente eléctrica se producen reacciones redox. Las reacciones, las reacciones redox no es espontánea. ¿Qué significa que no es espontánea? Simplemente, chicos, es como si, por ejemplo, a ver, también nuevamente siempre como todos los días, ¿no? A ver, en las mañanas, ya, pero, levántate. Todavía quiero dormir, qué sé yo. Pero si tú fueras en el cual tú mismo decides a levantar, quiere decir espontánea. Cuando tú no quieres levantarte, pues simplemente no es espontánea. Tiene que sacar el chicote todavía, es cierto, es espontánea. Análogamente, acá valga la comparación sencilla, ¿no? ¿De acuerdo? Se utiliza en la obtención de sustancias simples o recubrimientos metálicos, ¿no? Entonces, por favor, fíjense ahí en la figura que ustedes tengan en pantalla, por favor. Ya, ahí lo tienen en pantalla. Estamos los procesos electrolíticos. Entonces, ahí, muchachos, en este caso del agua, a ver si me alcanza el tiempo acá, rapidísimo. Miren, voy a escribirlo acá mejor, ¿ya? Miren, muchachos, los elementos, ¿ya? Mira acá. Aquí yo tengo H2O. En general, voy a hacer el electrólisis del agua. Ya, H2O. ¿Correcto? Entonces, por acá. Va a producir acá hidrógeno. Ya, mira, o sea, toda esta figura que ustedes se ven en pantalla, más oxígeno, hay que recordar la reacción de redox, chicos, acá. Bueno, esto es líquido, muchachos, ya eso lo sabemos ya. Acá líquido. Ya, líquido. Acá gaseoso, ¿no? Gaseoso. Correcto, acá gaseoso. Por favor, traten de concentrarse, ¿eh? Acá. Miren, muchachos, ya nosotros sabemos acá que el oxígeno siempre tiene esta oxidación -2. Concéntrense, chicos, ¿ah? El hidrógeno +1. Ya, listo. Escuchen. ¿Qué es cátodo? ¿Qué es ánodo? ¿Qué es oxidación? ¿Qué es reducción? Concéntrense, por favor. Estudiantes. Mira, ve. El que tiene carga positiva va a ir al polo negativo. Es decir, se va al cátodo. Ya, el que tiene negativo va a ir al polo positivo. O sea, al ánodo, ¿no? Entonces, mira acá. ¿Dónde se ocurre la reacción de oxidación de reducción? ¿En el cátodo o en el ánodo? Chicos, acá. Mira, el hidrógeno +1
pasa acá. Acá carga 0, porque está solo. ¿Cierto? Acá carga 0. Entonces, estudiantes, agarren lápiz y papel, chicos, para que ustedes vayan, porque no tengo espacio. Mira, ve, el hidrógeno más 1 pasa a 0. Entonces, hay reducción. Reducción, anoten, al costado. Cátodo. En el cátodo ocurre la reducción. ¿Ya? Ahora, tengo acá oxígeno menos 2 pasa a oxígeno 0. O sea, está pasando de menos 2 a 0. ¿Ahí qué ocurre, chicos? Es de menor a mayor. Ocurre la oxidación, ¿cierto? Y de mayor a menor, ¿qué ocurre? La reducción. ¿Correcto? Entonces, la reducción ocurre en el cátodo. ¿Cómo van a analizar, chicos? A ustedes te dan una sustancia, determinen quiénes van al ánodo al cátodo, eso es lo que estamos haciendo, ¿ah? La reducción del cátodo y la oxidación en el ánodo. ¿Cómo recuerdas? Acá, vocales, OA, y acá, RC, RC, OA. ¿De acuerdo? Entonces acá, chicos, nosotros ahora, no tengo espacio acá, podemos escribir las reacciones de reducción. Podemos escribir la reducción, la semireacción de oxidación. Determinamos los electrones ganados y perdidos, sumamos y efectuamos el balance. Entonces ahora, mira acá. El hidrógeno, ¿dónde se deposita? ¿Dónde libera? En el cátodo, acá. El oxígeno, en el ánodo. ¿De acuerdo? Entonces, esta es como una introducción nada más, chicos. No quiero seguir hablando porque lo voy a confundir. Seguimos. Entonces, no te olvides, chicos. El tema del día de hoy, pues, es simplemente electroquímica, ¿no? Entonces, estamos acá analizando los procesos electrolíticos. Ahora, miren ahí. Por favor, cojan su manual. Fíjense ahí en la figura. Es parecido, chicos, proceso electrolítico en la figura, donde dice el esquema. En la cuba o celda, acá, esta es la cuba o celda. En la cuba o celda, donde se lleva a cabo, pues, el proceso, ¿no? Sobre los electrodos se producen las reacciones redox. Los iones negativos, o sea, los aniones, se dirigen al ánodo, ¿no? Electrodo positivo. Pierden electrones y se oxidan. Y los iones positivos, cationes, se dirigen al cátodo, ¿no? Electrodo negativo, ganan electrones y se reducen. Chicos, por favor, miren ahí también, ¿no? Miren acá. Tengo la batería, acá tengo el electrolítico, esta es la cuba electrolítica, ¿no? Este tiene polo, esta barra tiene carga negativa, este electrodo, esta barra tiene carga positiva, ¿correcto? Entonces, el electrodo negativo se llama cátodo, ¿de acuerdo? Se llama cátodo. Y el cátodo, en el cátodo ocurre la reducción. En el cátodo ocurre la reducción. ¿De acuerdo? Ahora acá, el polo positivo se llama, este metal tiene polo positivo, ¿no? Aquí está el polo, aquí está, ¿cómo te das cuenta que es positivo? Acá está, pues, chico. La batería no, positivo, aquí está, ¿ve? Negativo, ahí está, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces acá, el electrodo positivo
es el ánodo. Y en el ánodo ocurre la oxidación. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, miren ahí en su manual, por favor. Miren ahí en su manual, en la primera página. Fíjese, ahí chicos. Ahí tienes la reacción de B-1 que va B0 más un electrón la oxidación en el lado derecho, en el electrón negativo, en el cátodo, ¿no? Tengan su manual a la mano, chicos. La reacción, no tengo espacio para escribirlo. A más 1 pasa a 0, gana un electrón la reducción, ¿no? Y aquí tenemos el electrolito, ¿de acuerdo? Y la reacción neta. Sumamos las semi-reacciones, ahí están. Ahí tenemos, chicos, la primera página de su manual. Entonces sumamos ambas semi-reacciones de oxidación-reducción, obtenemos la ecuación neta. ¿Quién va al cátodo, quién va al ánodo? ¿De acuerdo? Siguiente acá. Ahora miren acá, muchachos. Concéntrense ahí en la figura, muchachos. A ver, voy a ponerle, por favor, si es que no se observa, voy a poner acá los movimientos. A ver. A ver. Mira acá. Mira ahí, chicos, los electrones. ¿Cómo está girando? A ver, si le pongo en pantalla completa. Ya miren. Cloruro. Aquí tenemos el cloruro de zinc. Cloruro de zinc. Chicos, mira. A ver. Vamos a hacer la electrólisis de cloruro de zinc. Ya, ojo. Voy a retroceder entonces. Mira acá. Cloruro de zinc. Aquí tengo espacio. Nuevamente acá. Y por acá cloruro de zinc. Cloro. Este es sólido. Le aplica la corriente eléctrica. El zinc va a pasar. Atienden, chicos. Metálico, 0. Luego más el cloro. Gas diatómico. ¿Quién va al ánodo acá? ¿Qué hace? Mira. ¿Cómo vamos a analizar nuevamente acá? Tú sabes que el zinc es un metal. El cloro es no metal. El metal tiene positivo, ¿sí o no? ¿El zinc en qué grupo está? Grupo 2, más 2. En todo caso, si tú no recuerdas el cloro está en grupo 7. Los halógenos carga menos 1. Menos 1 por 2, menos 2. Para que sume 0, ¿cuánto va a ser el zinc? Más 2. De otra manera, ¿cómo recuerdas? Acá más 2. ¿Cómo recuerdas que el zinc está en el grupo 2? 2 elemento de transición es más 2. Entonces más 2 acá. Para que sume 0 de cloro, ¿cuánto tiene que ser acá? Menos 1 por 2, menos 2, 0. Entonces, muchachos, acá, el zinc más 2 pasa a zinc 0. Entonces, ¿esta qué es? La reducción. La reducción. ¿De acuerdo? Y luego acá, el cloro menos 1 pasa a cloro molecular menos 1. Esto es la oxidación. La oxidación. ¿De acuerdo? La reducción acá está. ¿Ocurre dónde? En el cátodo. Aquí está. Ocurre en el cátodo. ¿De acuerdo? La oxidación, ¿dónde ocurre? En el ánodo. ¿Cómo recuerdas? Aquí está. A, O. R, C. Para celdas electrolíticas. Celdas electrolíticas. Mucho cuidado con ello. ¿Eh? Celdas electrolíticas. Entonces acá, chicos, tú de esta ecuación química, plantea las semi-reacciones de oxidación, de reducción. ¿Quién gana? ¿Quién pierde electrones? Eso ya lo sabemos, muchachos. Entonces, justamente es lo que tenemos acá. Miren. A ver. Voy a ponerlo en pantalla completa, chicos. A ver, por favor, me avisan si se ve o no se vea. Ya, entonces vamos por ahí. Hola, chicos. No sé si ven mi pantalla, por favor. Hola, si había acá, si había salido. Hola, chicos. Hola. Chicos, hola, ¿me copian?
Hola, 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 por favor, algún estudiante, por favor, ¿están viendo mi pantalla? ¿Se escucha, por favor? Sí se escucha, profesor. La pantalla también. Ok, No, la ok. pantalla no se ve. Ah, ya, ya, ya. Entonces, a ver, a ver. Ahora, ya muchachos, ahora, por favor. A ver, Ahora sí se ah, ve, profesor. ya, a ver, un ratito, por favor, no sé si hemos quedado acá. Voy a repetirlo nuevamente, ¿no? Lo que tienen que saber, ¿ya? Mira, acá. Chicos, rápidamente, rápidamente, en todo caso, no sé en qué parte me he quedado. Indudablemente, se va ese flujo de acá de la externa, ¿no? Entonces, chicos, acá mira, el cloruro de sodio, la electrólisis, electrol del cloruro de sodio fundido. Escribe las M reacciones de oxidación y reducción. Determina los electrones ganados y perdidos y balancea la ecuación final. Listo. Aquí no hay ningún problema. Entonces, ¿qué mal ánodo? El cloro. ¿Qué mal cátodo? El sodio. ¿De acuerdo? Entonces, mira, ojo de esa manera. Aquí tenemos la M reacción del cátodo, del ánodo. ¿Ya? Una cosa es una sal fundida. Para eso, vamos a tener acá ciertas reglas. Los cationes metálicos del grupo 1A y 2A, o sea, litio, sodio, potasio, rubio, cesio y francio, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio y el aluminio en medio acuoso no se reduce, solo se reduce el agua generando hidrógeno en el cátodo. Aquí está. Escribes esta simple reacción. Para el caso de los cationes metálicos de transición, como el ejemplo, la plata más 1, zinc más 2, cobre más 2, oro más 3, en medio acuoso se reduce en el cátodo. ¿De acuerdo? Pero para los oxaniones, ni sulfato, nitrato, carbonato, clorato, perclorato, no se oxidan en el medio acuoso, debido a que el no metal actúa con su mayor estado de oxidación, por lo cual el agua se oxida generando oxígeno en el ánodo. Correcto, aquí está, la semi reacción. Aquí en el sulfato del azufre está con más 6, entonces, acá nitrato con más 5, carbonato con más 4, perclorato con más 7, entonces ya no puede subir más. ¿De acuerdo? Listo. Siguiente. En las sales hidrolíticas, electrones de sales acosas. Aquí tengo, chico, cloruro de sodio, acoso, acoso. Entonces, teniendo en cuenta, muchachos, estas reglas de que está acá, teniendo en cuenta estas reglas, ya vamos a usar eso. Tenemos la oxidación en el CAP, la oxidación se lleva a cabo en el ánodo, entre el ion cloruro y el agua, se oxida el ion cloruro. Tenemos acá cloro menos 1 pasa a cloro 0, efectuando el balance de electrones, acá más 2 electrones. Ahora, reducción en el cátodo, entre el ion sodio 1A es muy fuerte, el agua, se reduce el agua, y aquí tenemos ya esta semi reacción. O sea, escribes, ¿qué haces acá? Escribes acá agua, se desprende hidrógeno. ¿Se desprende hidrógeno dónde? En el cátodo. Entonces, para efectuar el balance, acá vas a determinar simplemente acá 2 electrones, a efectuar el balance final, y acá le agregas OH. Efectuando el balance va a ser 2 OHs. En resumen, en el ánodo tenemos el cloro, en el cátodo tenemos el hidrógeno. Ojo, ¿de quién? Del cloruro de sodio acoso. Entonces, mira, ve, el sodio, mira acá chicos, sodio, grupo 1, o sea, litio, sodio, potasio, ruido, cesio y francio, berilio, magnesio, calcio, estroncio y bario, radio, cloro, fluido, cloro, bromo, yodo, astato. Entonces, cualquier sal acosa de ellos va a ser la misma, va a ser la misma. ¿Correcto? Ojo, de esa manera. Ya está. Siguiente. Ahora, electrólise de la solución del sulfato de cobre, cúprico, cúprico. Nuevamente acá, muchachos. Aquí el sulfato está con menos 2, con menos 2. El cobre está con más 2. ¿Correcto? En todo caso, acá el oxígeno menos 2 por 4 menos 8. Acá con más 6 te sale menos 2, ¿no? Listo. Mira acá. Mira, observen acá, muchachos. Entonces aquí tenemos la sal. Tenemos el ánodo, tenemos el cátodo. Ya sabemos en qué placa está en el ánodo, qué placa tiene el cátodo.
quién es positivo, donde ocurre la oxidación, oxidación, la reducción. Entonces acá tenemos el cátodo, la reducción. En el cátodo ocurre la reducción entre el ion cúprico, metal de transición, y el agua, se reduce el ion cúprico. Se reduce el ion cúprico, mirando la regla anterior, chicos. Entonces, cobre más 2 pasa a cobre 0, más 2 electrones, ¿no? En el ánodo, la oxidación entre el ion sulfato, mayor estado de oxidación del azufre, y por la regla, y el agua, se oxida el agua. Y esta es la manera. Cuando se oxida el agua, desprende hidrógeno. El resto acá, más 4 iones de hidrógeno, más 4 electrones. ¿Correcto? Entonces, mira, ojo de esta manera. Entonces, ya que yo tengo en el ánodo, tenemos el oxígeno, en el cátodo tenemos el cobre. Mucho cuidado, chicos, estamos utilizando ya la regla. La regla. ¿Correcto? Entonces, seguimos. En la celda, ahora acá. Mírame, muchachos. Aquí tengo el electrón del sulfato de potasio. Potasio. Litio, sodio, potasio, ruido, cesio y francio. Sulfato, con el sulfato. Entonces, en lugar de potasio, el 1A o el 2A, la electrólisis va a ser la misma. Oxidación en el ánodo. Entre el ion sulfato, mayor estado de oxidación del azufre, y el agua, se oxida el agua. Cuando el agua se oxida, desprende hidrógeno, oxígeno, y acá efectuamos el balance, chicos, es de la reglita que ya hemos dado. Y en el caso de la reducción en el cátodo, entre el ion potasio, 1A, y el agua, se reduce el agua. Miren acá. Miren acá. Entonces la reacción neta es esta. Y ahora, respuesta. En el ánodo se libera el oxígeno. En el cátodo se libera el hidrógeno. Ojo. Ojo, muchachos. Nuevamente acá. Este sulfato puede ser carbonato, puede ser nitrato, puede ser perclorato o no. Este potasio puede ser litio, sodio, potasio, ruido, cesio y francio. Puede ser berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, ¿sí o no? Va a ser la misma. Mira. Usaron ustedes acá. La oxidación, mira, el agua. La reducción, el agua. La neta, el agua. ¿Está claro? Por favor, esa pantalla, le he dicho que le hagan una captura. Esa es la regla que tienen que saber, chicos. ¿De acuerdo? Entonces acá, mira, ve. Yo te pregunto acá, mira, es fundido. Acá, muchachos. Miren, el cloruro de litio. No hemos analizado nosotros con el sodio. En lugar del sodio, ¿qué le ponemos? Litio, nada más. Sigue siendo lo mismo, ¿está claro? Ahora acá. Pero es acoso. Hemos analizado el cloruro de sodio. Acoso. En lugar de litio, en lugar de sodio, ¿qué le ponemos? Litio. Y acá está la respuesta, ¿cierto? Ahora, el cloruro de zinc, hemos analizado con el cloruro de magnesio. Es la misma. Acá, nitrato de plata, grupo 1. Aplicamos la regla, más 1. Pasa 0. El nitrato no pasa nada. Es la que va a pasar el agua, ¿no? ¿Cierto? Acá, el aluminio, el sulfato. De acuerdo, el aluminio, miren acá, la regla. El sulfato es mayor estado de oxidación, el aluminio. Le voy a regresar rápidamente a la reglita, chicos, a ver. Aquí está. Mira qué dice acá. Los cationes metálicos del grupo 1A, 2A y el aluminio más 3 en medio acoso no se reducen. Solo se reduce el agua generando hidrógeno en el cátodo. Esto tienes que saberlo. Esto tienes que saberlo, chicos. ¿De acuerdo? Eso es lo que tienen. Simplemente la respuesta es obvio, ¿no? ¿Está claro? Listo. Ahora, aspecto cuantitativo de la electrólisis. Un Faraday, por favor, de memoria esto. Un Faraday equivale a 96.500 Coulomb. Es igual a una mol de electrones. Es igual a un equivalente. Por favor, esto de memoria. Todos son iguales. Un Faraday igual a 96.500 Coulomb. Igual a una mol de electrones. Igual a un equivalente. ¿De acuerdo? Ahora, para hallar el peso equivalente, la masa molar sobre el equivalente, ¿sí o no? Recuerda acá, arriba, equivalente por mol. Abajo, equivalente por mol. Número de electrones transferidos, ¿no? Por ejemplo, acá el sodio. Su masa atómica es 23 gramos por mol. Un electrón, un equivalente por mol. Mol, arriba y abajo. Se cancela y me queda 23 gramos por equivalente. Ahora acá tenemos el peso equivalente del oxígeno. Es diatómico, 16 por 2, 32 gramos sobre mol. Profe, sobre 4. ¿Por qué sobre 4, profe? Aquí está.
4 electrones. 4 electrones, 32 entre 4, 8 gramos por equivalente. Lo que quiere, ¿qué significa esto, muchachos, acá? Un equivalente gramo de sodio tiene 23 gramos. Un equivalente gramo de oxígeno tiene 8 gramos. Para tu regla 3 simple, para tu regla 3 simple. ¿Está claro? ¿De acuerdo? Seguimos. Mirando la hora, chicos, mirando la hora. Aspecto cuantitativo de la electrólisis, la ley de Faraday. Primera ley de Faraday, muchachos, acá. Primera ley de Faraday. La masa de una sustancia que se deposita o libera durante la electrólisis es directamente proporcional a la cantidad absoluta de electricidad, carga eléctrica transferida en el electrodo. La primera ley, chicos, se expresa mediante esta ecuación. La masa, acá peso equivalente, acá la carga, 96.500 coulomb. Pero, la carga es intensidad por tiempo, es lo mismo acá. Yo lo escribí acá, chicos, de otra manera. La masa, a ver si me alcanza el tiempo, la masa va a ser igual. Arriba, mira que voy a poner. Arriba, ve. La masa que se deposita en un electrodo, arriba, tía, abajo n veces Faraday. Tiempo, aquí está. Tiempo. Miren, ¿eh? Tiempo. Tiempo. Intensidad de corriente. Intensidad de corriente. De acuerdo, el peso equivalente ¿a qué es igual? Para un elemento químico, su masa atómica media sobre el número de electrones ganados o perdidos, ahí está. Y luego 96.500, que es Faraday, ahí está. Es lo mismo. La tía, o sea, para recordar más fácilmente, ¿no? Arriba va la tía, abajo Faraday. ¿Cuántas veces? N veces. N, que es el número de electrones transferidos. Número de electrones transferidos. Correcto, listo. ¿Está claro? Siguiente. Celdas electrolíticas, segunda ley de Faraday. La segunda ley de Faraday. Por los electrodos de una celda o por los electrodos de varias celdas en serie pasa la misma corriente eléctrica y por ello forma en todos los electrodos el mismo número de equivalentes. Celda 1, mira acá. Celda 1, celda 2, celda 3. El número de equivalentes de la celda 1 va a ser igual al número equivalente de la celda 2, igual al número equivalente de la celda 3 acá. Y el número equivalente, ¿cómo se define? La masa equivalente sobre el peso equivalente, ¿sí o no? Masa equivalente sobre la masa sobre masa equivalente, masa sobre la masa equivalente, ¿cierto? Aquí está, número equivalente de la celda 1 es igual al número equivalente de la celda 2, es igual al número equivalente de la celda 3. Chicos, esta es estequiometría. Recuerden esto cuando tú aplicas número equivalentes, cuando tú no conoces la ecuación química. ¿De acuerdo? Cuando no conoces la ecuación química. ¿Está claro? ¿De acuerdo? Entonces, mira, ojo de esa manera. ¿Ya? Profe, esta es una, igual que la electricidad, la ley de Ohm, los circuitos eléctricos de Kirchhoff. Sí, sí, chicos, es la misma. Estas son unas celdas. Recuerden, los circuitos eléctricos pueden estar instalados en serie, en paralelo, ¿sí o no? Aquí está en serie, es la misma en todo caso. Listo. Procesos galvánicos. Procesos galvánicos. Todo lo contrario, chicos. Son procesos en los que las reacciones redox producen corriente eléctrica. ¿De acuerdo? La reacción redox es espontánea. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Que ocurren inmediatamente. No necesito un agente externo para que ocurra ese proceso. Se presenta en celdas de combustibles, baterías, pilas, etc. Aquí está tu batería. Ya, aquí está tu batería. Aquí tiene la solución. Le aplicas un par de electrodos. ¿Qué ocurre? Y para que las dos soluciones no se mezclen, aplicamos un hilo conductor, que en este caso se llama puente salino, acá. ¿Ya? Entonces, esto se le llama celdas galvánicas. Celdas galvánicas. Chicos, ahí está. Los procesos galvánicos. ¿Ya? A ver, muchachos. Procesos galvánicos. Mira acá. Celda 1. Celda 1. Celda 2.
¿correcto? Este se llama puente salino. ¿Qué significa? ¿Qué es el puente salino? Es simplemente como decirte un hilo conductor, ¿no? Pero acá es una sal en el cual hace posible la conducción de la corriente eléctrica acá entre ambas celdas. Mira acá, chicos. Miren acá, por favor. Solución electrolítica 1, solución electrolítica 2. En el cátodo ocurre la reducción. En el ánodo ocurre la oxidación. Eso es invariable. Pero ahora, chicos, mira acá. El ánodo, ¿qué signo tiene? El cátodo, ¿qué signo tiene acá? Positivo, acá negativo. ¿De acuerdo? Entonces, eso tenemos que saber, muchachos. ¿Está claro? 10 segundos. Visualícenlo, chicos, eso. ¿Ya? Correcto. Comparen, chicos, con las celdas electrolíticas. ¿Ya? Entonces, miren acá. Ahí está. Un proceso galvánico. ¿Cómo funciona? Celda 1, celda 2. Aquí tenemos el electrolito del sulfato de zinc. Aquí tenemos el sulfato de cobre. 2. Miren acá, chicos, el cátodo. Se deposita el cobre en el ánodo, el zinc. El polo negativo acá. El polo positivo acá. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el voltímetro para medir la corriente, el voltaje que se está produciendo como consecuencia de esta reacción química. ¿De acuerdo? Entonces, en el lado izquierdo, chicos, en el ánodo, recuerda que ocurre la oxidación. Zinc 0 pasa a zinc más 2. ¿De acuerdo? Acá los electrones, ¿no? Ya sabemos de reacciones químicas, chicos, más 2 electrones, ¿no? Entonces, para que puedan visualizarlo, tienen esto. Entonces, ahora en el lado derecho tenemos el cobre. En el cátodo se va a depositar el cobre. Cobre más 2 pase a cobre 0. La reducción. La reducción. Y noten acá, chicos, con esto de acá es lo misma. Esta es la misma. La misma. Y entonces acá pueden visualizar acá, a ver. Miren ahí. Simplemente el flujo de electrones, ¿no? De dónde a dónde está yendo. Que acá el zinc pierde sus 2 electrones, lo acepta el cobre, ¿no? Para reducirse. ¿Ya? ¿De acuerdo? Listo. Muchachos, todo este proceso que tengo en pantalla, ¿cómo se resume? Mira acá. Mira, el zinc más 2 pasa a zinc 0 pasa a zinc más 2. El cobre más 2 pasa a cobre 0. Diagrama de esto, esta celda. El zinc más 0 pasa acá a zinc más 2. El cobre más 2 pasa a cobre 0. Esto se le llama semicelda anódica. Esta se le llama semicelda catódica. Y el par de barras es el puente salino. ¿De acuerdo? Y estos son los electrodos, ¿no? Aquí, los electrolitos. Los electrolitos. Correcto, mira la notación de toda esta figura que ustedes observan allí, chicos, el puente salino, que en este caso es el cloruro de sodio acoso, ¿no? Es esta. Este es el resumen. ¿De acuerdo? Entonces, profe, no entiendo. Aquí está. Miren ustedes ahí. Eh, tenemos acá la caída de agua de arriba hacia abajo. Arriba tenemos, estudiantes, ¿no? La energía potencial alta. Abajo, la energía potencial baja. Entonces acá miren, chicos, aquí tenemos el ánodo, aquí tenemos el cátodo.
¿De acuerdo? Entonces acá el flujo de electrones. El flujo de electrones, muchachos. ¿De acuerdo? Aquí está. El flujo de electrones. ¿Ya? El sentido. Acá menos, acá más. Este es el flujo de electrones. ¿Ya? Listo. Ese es en resumen, ¿no? Potencial de la celda estándar. El potencial de estándar acá. El potencial de la celda va a ser igual al potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo. El potencial de la celda, en toda celda galvánica, el potencial de celda es mayor que cero. ¿De acuerdo? Y la reacción química será espontánea. Cuando tú encuentras el potencial de la celda que es mayor que cero, se dice que ese proceso es espontáneo. Si sale negativo, no es espontáneo. Ay, para que no se confunda. ¿Ya? Si tú calculas el potencial de la celda, ¿de acuerdo? Entonces, en toda celda galvánica, el potencial de la celda es mayor que cero para que sea espontánea, para que ocurra esa reacción química. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa, profe, si el potencial acá de la celda es menor que cero, o sea, es negativo? Entonces simplemente no ocurre. Es no espontáneo. Es no espontáneo. ¿Está claro? ¿De acuerdo? Muy bien, aquí está la fuerza electromotriz, el voltímetro, ¿no? Entonces, chicos, todos estos valores se encontramos en las tablas. Por favor, chicos, a ver, tabla de potencial de reducción estándar. Cuanto más, por favor, busquen en su manual ahí, ahí tienen una tabla. Por favor, rápido, 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 rápido. ¿Encontraron? Ahora, busquen ahí, estudiantes, busquen ustedes ahí ahora del zinc. Potencial de reducción del zinc. ¿Cuánto es el potencial de reducción del zinc, muchachos? Hablen, por favor. ¿Cuánto es? Miren ahí, por favor. ¿Cuánto es el potencial de reducción del zinc? Menos 0,773. Ya, muy bien. Anoten ese valor, chicos. Menos 0,76. Ahora busquen el potencial de reducción del cobre. Busquen. Más 0,337. Ojo, reducción, ¿ah? Reducción. ¿Es menos o es más? Cobre. Es menos, ¿verdad? Está bien, miren ahí en su manual, muchachos. Miren ahí en su manual. Buscan cobre. El potencial, es más, ¿no? Más 0,34, ¿está bien? Más. Más 0,34. Por favor, anoten esos dos valores. Pregunto, ¿quién es mayor? ¿El positivo, sí o no? El cobre. Entonces, como tiene mayor potencial de reducción, chicos, esa es la que se va a reducir. ¿De acuerdo? Esa es la que se va a reducir. ¿De acuerdo? Entonces el otro se va a oxidar. Quiere decir que el cobre más 2 pasa a cobre 0 y el zinc más 0 pasa a zinc más 2. Y por favor, ahora vuelvan a tu manual. Busca celda galvánica. Rápido, chicos, en tu manual. Para no escribir, no me alcanza el tiempo, chicos. Ahí tienes, dice el ejemplo. En la celda del cobre zinc, la pila de Daniels, eso es lo que acabamos de analizar, muchachos. Eso es lo que acabamos de analizar. Ahí tenemos las M reacciones y luego tenemos los potenciales. Y luego la siguiente página, muchachos, la siguiente página tiene la instalación, el montaje de todo, la siguiente página. Puente salino, sulfato de zinc, sulfato cúprico, cátodo, ánodo, y luego la notación, y luego cómo se calcula la fuerza electromotriz, ya lo tiene. Y al final sale 1,10 voltios. ¿Correcto? ¿Está claro? Listo. Ahora, ahí está, ¿ve? Ahí está, chicos, potencial estándar de la celda. Reemplazamos acá la fórmula. Aquí está, ¿ve? Potencial de reducción, muchachos. Miren, el potencial de reducción del zinc. Menos 0,76. Muchas gracias, señorita, que nos ha ayudado. Potencial estándar del cobre, más 0,34. Potencial está en el cátodo.
en el ánodo. Entonces, acá miren, 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 miren acá, muchachos. Pues, en el cátodo, aquí está. En el ánodo, analizando los valores. Recuerda acá, el que tiene mayor potencial de reducción es el cobre. Es la que se reduce. ¿De acuerdo? Y reemplazamos simplemente en esta fórmula, 1,10. ¿Ya? El diagrama de Purbeck. Chicos, acá tenemos potencial, acá tenemos el pH. Simplemente acá tenemos el zinc, la solución de sulfato, acá sulfato de zinc, sulfato cúprico, en fin, qué sé yo, acoso, y aquí tengo el estado sólido. Simplemente acá medimos, chicos, en el eje X, el pHímetro, el pH, en el eje Y, el potencial. Son diagramas de potencial, ¿no? pHímetro, ¿no? Menor a 7 es ácido, mayor a 7 es alcalino, ya lo sabemos, se utilizan para predecir de los estados más estables de un metal, sus productos de corrosión y sus iones asociados en una solución acuosa. ¿De acuerdo? Entonces, esto de acuerdo a este diagrama, ¿no? ¿Ya? Tienen ahí, chicos, por favor, en su manual, ahí tienen, eso lo pueden revisar. Chicos, mirando la hora, ejercicio 1. A ver, todavía tenemos acá, ojo de repaso para acá. A ver, entonces, nos queda, chicos, ¿qué tiempo nos queda, por favor? ¿Qué tiempo nos queda? Uy, uy, uy. 40 minutos. Resumiendo. Muchas gracias. Vamos a resumir, muchachos. Electroquímica. La oxidación. Oxidación, reducción. Acá, en el... Oxidación significa pérdida de electrones, la zona es en el ánodo. Reducción significa ganancia de electrones, la zona es en el cátodo. Conductor de primera especie. De acuerdo, se le llama conductores de primera especie. Siguiente. Otro resumen. El electrolito, el ánodo. Acá el puente salino, el cátodo de segunda especie. La sal en agua, la sal de líquida, fusión, fundido, acá, la electrólisis, la fuente, el ánodo del cátodo, sin fuente, el galvánico, es galvánico, cuando se usa el puente salino, estamos diferenciando, chicos, el puente salino acá, el puente salino, una celda galvánica, una celda electrolítica. Siguiente, un flujo de electrones es una mol de electrones, la carga eléctrica, en este caso, donde 12.500 coulomb es un Faraday. Ejemplo, acá el sodio más 1 pasa a sodio 0, reducción, una mol de electrones, mira, como ecuación química, una mol de electrones me produce una mol de sodio. Un Faraday me produce 23 gramos de sodio, lo mismo. 96.000, acá, un Faraday es 96.500 coulomb, me produce acá la masa, acá la carga. ¿Cómo relacionamos? En el caso de la derecha, aquí tenemos, chicos, acá una mol de cloro, desprende 2 mol de electrones. Una mol de cloro considerado normal tiene un volumen de 22,4 litros. 2 mol de electrones sería 2 Faraday. Acá, masa molar de cloro 71. 2 Faraday, 2 por 96.500. Acá masa, aquí la carga. Resumiendo, la carga es intensidad por tiempo, acá en amperio, acá en segundo, la carga amperio, acá por segundo, acá coulomb. El aluminio más 3 pasa al aluminio 0. Acá 3 Faraday, 3 por 96.500 coulomb. Aluminio, su masa atómica, 27 gramos de aluminio. Acá, el bromo, 80 por 2 sería 180 gramos. 2 mol de electrones, o sea, 2 Faraday. Un Faraday equivale a 96.500 coulomb, equivale a una mol de bromo. En el galvánico, contacto ánodo-cátodo. Existe contacto entre el ánodo y el cátodo, ¿por qué? Porque con el puente salino. La tabla potencial, tenemos, anticipa acá un proceso, el potencial de reducción acá, el zinc, menos, acá más 0,34, acá más 2 electrones, menos 2 electrones, acá, chicos. ¿Ya? Debe sumar 0. Listo. Ahora, tenemos acá el catión y el anión, el potencial, ¿no? Tenemos acá un potencial acá, por ejemplo, en este caso el zinc menos 0,76, 0,34. En el ánodo, el zinc, el cátodo, el cobre. En el galvánico, contacto ánodo-cátodo. En la tabla potencial anticipa el proceso, el potencial de reducción, aquí está, el zinc, menos 0,76, el cobre, 0,34. ¿Ya?
Entonces, aquí tenemos el potencial menos 0,76, 0,34. Acá en el ánodo, aquí el cátodo. ¿De acuerdo? Ese es un resumen así rápido, más chicos. El sin 0 pasa a sin más 2, cobre más 2 pasa a cobre 0. ¿Esto cómo se denota? Aquí está. Aquí está en el ánodo, aquí está el cátodo, la reducción, aquí está la oxidación. Puente salino, puente salino. Resumiendo, chicos, aquí la diferencia potencial, acá tengo 1 voltio, por ejemplo, acá 4 voltios, la diferencia potencial 4 menos 1, 3 voltios. Entonces, acá positivo, el potencial de la celda positivo, entonces es espontáneo, es espontáneo. Aquí tenemos menos 0,36, 0,34, el potencial de la celda, reemplazamos en la fórmula, espontáneo, ocurre solo acá mayor que 0. Chicos, acá, rapidito, rapidísimo, chicos, rápido, rápido. Sí. En la 1, muchachos, en la 1, rápidamente, muchachos, tenemos ahí la sal, ¿no? Este ejercicio de la celda electrolítica, tenemos magnesio, cloruro de magnesio. Muchachos, cloruro de magnesio. Ahí está. ¿Ya? Y por favor, van a subrayar, en una celda electroquímica, se transfieren los electrones en la reacción de oxidación-reducción a las tiras de metal que los conducen al circuito eléctrico. En la electrólisis se produce una reacción química no espontánea cuando los electrones de una fuente externa son forzados a fluir en el sentido contrario al que tendrían si fluyeran espontáneamente. Se muestra el esquema de una celda respecto a la selección de la alternativa incorrecta. Tenemos ahí, chicos, el cloruro de magnesio líquido, fundido. Entonces acá, chicos, ya tenemos acá, nuevamente, chicos. Acá más 2, ya lo sabemos eso. Acá menos 1, ¿no? ¿Esto qué va a producir? ¿En qué se va a convertir? Acá la flecha. Voy a tener acá magnesio. Magnesio 0. Más cloruro. Cloro ya molecular. Este gas. Esta es sólido. Quema el ánodo, quema el cátodo. Chicos, eso ya lo sabemos. Entonces, rápidamente, muchachos, acaso tenemos, nos preguntan, ¿no? Tenemos entonces alternativa. Por favor, si tienen su manual a la mano, por favor, tengan su manual a la mano. Ya, tengan su manual a la mano, chicos. Entonces, escribimos acá la semi-reacción en cada electrodo. Ya, tenemos acá. La oxidación ocurre en el ánodo, eso ya lo sabemos. Correcto. En el cátodo ocurre la reducción. Aquí tenemos las semi-reacciones ya balanceadas, chicos. Ya la semi-reacción balanceada, cancelamos a los electrones y tenemos la reacción neta. ¿De acuerdo? Entonces, en el primer caso, en la dice al circular la corriente eléctrica, ¿se produce una reacción redox? Por supuesto que sí. Al circular la corriente eléctrica se produce una reacción redox, ¿no? Entonces la 1 es verdadero. La B, el electrodo fundido es la sal aloidea, cloruro de magnesio. El electrolito fundido es la sal aloidea, cloruro de magnesio. Verdadero, ¿no? De acuerdo, verdadero. El flujo de electrones va desde el electrodo 1 hacia el electrodo 2. Observen la figura, chicos. Tengan su manual a la mano, chicos. Tengan su manual a la mano. Entonces también, ¿no? Es correcto, ¿no? El flujo de electrones va desde el electrodo 1, o sea, del ánodo, hacia el electrodo 2, o sea, el cátodo. ¿Ya? La D, en el cátodo se deposita magnesio y su peso equivalente es 12 gramos. Por supuesto que sí, 24 sobre 12, ¿no? En el cátodo se deposita el magnesio y su peso equivalente es, aquí está, chicos. Masa atómica del magnesio es 12 acá. Aquí tienen 12 gramos por equivalente gramo. No, acá 12, acá 24 sobre 2. Aquí está. 12, ¿no? Acá falta el 1. Ya, ahí falta el 1. Correcto, falta el 1. Correcto, acá falta el 1. Listo. Y luego la E que dice, el cloro se deposita al ánodo. El cloro se deposita en el ánodo, se oxida y su peso equivalente es 35,5. En el caso, chicos, del cloro, ya sabemos que
Su masa molar sería de 71, ¿no? Correcto, aquí está. Peso equivalente 35,5 por 2, 71 sobre 2, 35,5, ¿no? Entonces, incorrecto, ¿no? El cloruro se dirige al ánodo, se oxida, es de enano. ¿De acuerdo? Chicos, este problemita está bonito. Ya paso por paso, simplemente te hace recordar todo lo que es las celdas galvánicas, las celdas electrolíticas, quiero decir. En la número 2, muchachos, también, todo tiene que ver con las celdas galvánicas, todo, no hay nada que hacer ahí. Por ejemplo, a ver, miren ahí la figura. Chicos, no dicen la incorrecta, ¿no? Por ejemplo, ahí, la 1, ¿qué sería? Ustedes agarren su lápiz y papel, van anotando. La 1, ¿qué sería? Una celda, semicelda anódica, ¿sí o no? La 2, ¿qué sería? Electrodo anódico. La 3, la solución anódica del ion plata, ¿no? Acuoso. La 4, ¿qué sería? La semicelda catódica, ¿cierto? Catódica. Así es, muy bien. La 5, ¿qué sería? El electrodo catódico, ¿sí o no? La 6, ¿qué sería? La solución catódica es del ion zinc. Ajá. La 7, ¿qué sería? Salino. Puente salino, ¿sí o no? Puente salino. La 8, ¿qué sería? Conductor metálico. Conductor metálico. La 9, eso sí tienen que serlo todos. Batería. ¿Con qué medimos el voltaje? Voltímetro. Voltímetro. Muchas gracias, chicos. Ya tienes todo. Con eso ya el resto ya viene, cae por su propio peso. Correcto, cae por su propio peso. Entonces veamos aquí. Y aquí está resumiendo, chicos. Aquí está. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de la A, muchachos, efectivamente, aquí está. 13 es solución anódica, ¿no? 6 es la solución catódica, ¿no? En el caso de la B, no. En la media celda 1 ocurre la oxidación, ese se sabe. Simultáneamente en la 4 ocurre la reducción. En el caso de C, chicos, ya en el caso de C, ¿qué ocurre ahí en C, muchachos? Pues simplemente 2 y 5. Nos está preguntando, 2 y 5, ¿qué son, no? ¿Qué son 2 y 5, chicos? En la C. 2 y 5 son electrodos metálicos de plata y zinc, respectivamente. Por eso sería incorrecto, ¿no? En el caso de la 6, 8 es el conductor metálico. Los electrones fluyen desde el ánodo hacia el cátodo. ¿Verdadero, no? Se produce corriente eléctrica cuando la reacción redox es espontánea. Ojo. Es espontánea. ¿Qué significa que es espontánea, chicos? Pues simplemente que ocurre sin ayuda de algún agente externo. Por ejemplo, de la vida diaria, cuando tú te caes, cuando nosotros te caes hacia arriba o hacia abajo. Hacia abajo, ¿no? Espontánea. Pero ojo, mira lo que acabo de decir, ¿eh? ¿Puedes caer hacia arriba o no? Científicamente, te aplican una fuente externa, te va a hacer saltar, ¿no? Pero caer hacia arriba ya significa saltar, ¿no? ¿De acuerdo? Pero por la presencia de un agente externo. Espontaneidad de una reacción química. Chicos, ya eso viene termodinámica, no lo quiero complicar. Pero lo importante es que hay que tener en cuenta acá, cuando decimos que un proceso es espontáneo, cuando un proceso es no espontáneo. Espontáneo cuando ocurre sin ayuda de algún agente externo. No espontáneo, para que ocurra ese proceso, tienes que aplicarle a algún agente externo. Y la otra es, chicos, ya con el potencial de la celda, que ya lo hemos analizado. ¿Cierto? Siguiente. La 3, chicos, la 3. Ya miren ahí. Eso también es inmediato, chicos. A ver. El bromuro de sodio. Muchachos. Sodio, ¿qué grupo está? 1A, sodio, litio, sodio, potasio, ruidio, cesio y francio. ¿También? Bromo, ¿en qué grupo está? 7. Flúor, cloro, bromo, yodo, stato. Listo. Ya tienes todo. Eso ya lo hemos analizado. El bromuro de sodio es una de las sales muy empleadas como desinfectantes para las piscinas. Y por electroles se pueden obtener sustancias muy importantes como el sodio metálico y el bromo molecular, ¿no? Recuerda que es líquido. Al respecto, si en un proceso electrolítico se aplica una intensidad de corriente, anoten eso, intensidad de corriente, ya tienes intensidad de corriente, ¿ya? Tiempo, 1 hora. Inmediatamente lo pasas a segundos, ¿para qué? Para que reemplace la primera ley de Faraday
A la primera ley de Faraday, la fórmula que te dice, arriba está la tía, abajo ¿quién está? N veces Faraday. ¿De acuerdo? Ya pasado a segundo. Ahí está sal fundida, ¿no? Selecciona la secuencia verdadero o falso. Masa molar del bromo, masa atómica del bromo es 80 gramos por mol, del sodio 23 gramos por mol. En el caso de la 1, chicos, se formarán 828 gramos de sodio metálico en el cátodo. Pues chicos, tenemos que aplicar simplemente acá nuestra electrólisis, que ya sabemos, en todo caso vamos de frente. En el caso del sodio no hay ningún problema. Masa equivalente va a ser masa atómica 23. Estado de oxidación más 1 sobre 1, 23 gramos por mol sobre un equivalente gramo por mol, o sea, 23 gramos por equivalente. ¿Qué quiere decir? Que un equivalente gramo de sodio equivale a 23 gramos de sodio. En el caso del bromo, el diatómico, masa molar, 180 por 2 sería 180, 160 sobre 2. ¿Por qué 2 electrones, 80 gramos por equivalente. ¿De acuerdo? Luego aplicamos la fórmula de Faraday. La masa que es igual, le dicto en todo caso, recordando, la masa equivalente arriba por la intensidad por el tiempo sobre 96.500 Coulomb, ¿no? O también arriba pones que, y ahí despejamos la intensidad de corriente. A ver, me despejando mentalmente, chicos, miren ahí la fórmula, tengan ahí su manual, chicos. La intensidad de corriente, si despejamos la intensidad de corriente, ¿qué va a ser igual? La masa por 96.500 Coulomb, ¿sí o no? ¿Sobre quién? Sobre la masa equivalente, ¿por quién? Por el tiempo. Listo, reemplazamos y esto es todo. ¿De acuerdo? Entonces veamos ahí, chicos. Miren ahí, en la electrólisis del bromuro de sodio, ahí está. Tenemos acá las semi-reacciones, chicos, en el ánodo, en el cátodo, las masas equivalentes, lo que hago es explicar. Tenemos que saber efectuar el balance de la de redox. Esas son las semi-reacciones, oxidación y reducción. ¿De acuerdo? Oxidación y reducción. Entonces, simplemente aquí tenemos la fórmula de Faraday. La primera ley, despejamos la intensidad de corriente. Aquí está, despejando. ¿Está bien? Intensidad. De acá despejas. Este vas a multiplicar masa por 96.500 Coulomb. Ahí está. Y vas a dividir acá. La masa equivalente pasa a dividir. Aquí está. El tiempo pasa a dividir. Reemplazamos. Determinamos los gramos de sodio metálico formado en el cátodo. Tenemos acá. ¿Cuánto es su masa? 23 gramos. 96.500 Coulomb. Tiempo. 3.600 segundos abajo, 96.500, operando acá. Factor de conversión, eso ya se sabe, chicos, ¿no? Ya se sabe que un Coulomb es igual a un ampere por segundo, ¿no? 8,28 gramos. Análogamente para el bromo, reemplazamos 80, 9,6 amperios, 3.600 segundos, 96.500 Coulomb. Factor de conversión, 28,8 gramos de bromo. ¿De acuerdo? Entonces, acá. Determinamos los moles de electrones que circulan en el cátodo y el ánodo. Acá, muchachos. Una mol de sodio reacciona con una mol de electrones para producir una mol de átomo de sodio. Una mol de electrones me produce 23 gramos de sodio. Si tenemos 8,28 gramos de sodio, ¿cuántos moles de electrones necesitamos? Regla electoral simple. 1 por 8,28 sobre 23. Aquí está. Entonces, factor de conversión. Acá arriba tengo gramos de sodio. Abajo, ¿qué escribo? 23 gramos de sodio que tiene una mol de electrones. Entonces, arriba, gramos. Abajo, gramos se cancela y me queda mol de electrones. Ahí está. Entonces, chicos, vamos a tener que acá verdadero, verdadero, verdadero y verdadero. ¿Está claro? Mirando la hora, chicos, mirando la hora, mirando la hora. Estamos a las 3. Uy, uy. Mejor. Ya, vamos con la tagua. Por favor, pregunten. Tienen el micrófono, pregunten inmediatamente sobre el tema, ¿no? Para que puedan entenderlo. En la número 4, chicos. La electrólisis del agua tiene diferentes aplicaciones en la industria. Por ejemplo, la producción de hidrógeno y oxígeno. Si se obtiene 640 gramos de gas oxígeno en uno de los electrodos, determina el volumen en litros del gas hidrógeno medido en condiciones normales, producido en el otro electrodo. Chicos, en el caso del agua, ¿no? Ya sabemos dónde ocurre la semi-reacción, ¿no? Y por otro lado, chicos, mira. Le voy a dar acá una indicación acá. Miren acá. Mírame. H2O. Líquido. Puro. ¿Ya? Le aplico la corriente eléctrica. Eso se llama electrólisis.
que me va a producir gas hidrógeno gaseoso más oxígeno gaseoso. Correcto, ahí está. Ya, ahora analicen ustedes, chicos, quién va al ánodo, quién va al cátodo. ¿Quién va al ánodo? ¿Quién va al cátodo? Bueno, chicos, acá, miren, miren, miren. Este líquido, ¿no? Pero aquí, chicos, el día que se acaba la gasolina, podemos usar hidrógeno como combustible. ¿Y cómo lo hacemos? Fácil. Aquí está. Aquí está. Esa es la ecuación. ¿Dónde hay agua? Tenemos en el río tanta agua dulce. O tenemos en el mar tanta agua. Pero tiene que ser cupé. Agua pura. O tenemos el hidrógeno. Ese hidrógeno lo usamos en el día de hoy en los carros, no tenemos gas. Lo usamos como combustible. Y entonces va a ingresar, una vez que ya tú has obtenido en los balones el gas hidrógeno, lo almacenas, lo tienes en los tanques, los transportas en los camiones. ¿De acuerdo? Entonces, de manera que el consumo de petróleo estaba programado para 60 años. En 60 años desaparece todo. Ustedes todavía van a vivir. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué van a usar? Hidrógeno. ¿Y cómo ocurre la reacción química en el motor, de explosión en los motores? Ingresa el aire, pero en el aire, ¿qué contiene? Oxígeno y nitrógeno. Entonces reacciona acá y te va a salir vapor de agua. Y entonces no va a haber contaminación como el día de hoy. El día de hoy, chicos, en los combustibles, ¿qué produce? Monóxido de carbono más agua. Si ese carro es viejo, si el carro es nuevo, anhídrido carbónico más agua, combustible. Correcto. Entonces, ¿cómo producir combustible el día de hoy, chicos? Ya les estoy dando la solución para que ustedes mismos, ya en el día que ustedes sean profesionales, ustedes mismos pueden producirlo. Resuelto el problema cuando no va a haber petróleo, no va a haber combustible, no va a haber gas. Listo. Resolviendo acá, muchachos. Miren acá. La semireacción de reducción ocurre en el cátodo. Aquí está. Eso ya lo saben, muchachos. Determinamos la masa equivalente del equivalente gramo del gas hidrógeno. La masa equivalente, ¿cuánto es? Su masa molar, 2 gramos por mol. Su equivalente, 2 electrones. Aquí está. 2 electrones. 2 equivalente gramos por mol. Mol arriba, mol abajo se cancela, me queda gramos por equivalente. ¿Qué significa esto? Que un equivalente gramo de gas hidrógeno tiene 1 gramo de hidrógeno. La semireacción de oxidación ocurre, chicos, en el ánodo. Aquí está. Eso también ya lo sabemos. Determinamos las masas equivalentes y el equivalente gramo del gas oxígeno. La masa equivalente del oxígeno va a ser 32, masa molar, 32 gramos por mol. Sobre 4. ¿Por qué 4, profe? Aquí está. 4 electrones. 8 gramos equivalente gramo. Un equivalente gramo de gas oxígeno tiene 8 gramos de oxígeno. Finalmente, determinamos los litros a condiciones normales. Entonces, muchachos, acá. Aquí tenemos gramos de oxígeno, pero un equivalente gramo de hidrógeno es equivalente a 8 gramos, no equivalente gramos de oxígeno. Y entonces acá gramos y gramos de oxígeno se cancela. Ahora, una mol gramo de agua tiene 2 gramos de hidrógeno, quiero decir, acá tiene 2 gramos, mol con mol se cancela. Entonces ahora, esta mol de hidrógeno tiene, una mol de hidrógeno tiene 22,4 litros, mol se cancela, me queda 22,4 litros. Y aquí tenemos la respuesta, chicos. Condiciones normales. Recuerden ustedes, condición normal de 22,4 litros es el volumen que ocupa una mol de gas a presión de una atmósfera, temperatura a 0 grados centígrados, ¿no? Listo. Digo. ¿Está claro? Mirando la hora, chicos, mirando la hora. Uy, 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 uy. Siguiente. Ahora, miren ahí. El proceso electroquímico de corrosión es natural, espontáneo y no deseado. Se ocurre cuando en la superficie del metal se establece una diferencia de potencial en zonas muy próximas al estar en contacto con el oxígeno, la humedad del medio ambiente.
formándose el óxido metálico respectivo. La reacción química que se lleva a cabo en la corrosión del hierro se representa según el siguiente esquema. Ahí tienen, chicos, lo que ocurre ahí cuando construimos la casa. El fierro no lo tapamos, no lo cubrimos con algo. Ahí está, esas son las ecuaciones químicas que ocurren. ¿De acuerdo? Ahí tenemos el potencial de la celda en el de reducción del hierro en 0,44 voltios del oxígeno. En el caso de reducción, ¿no? Más 0,401 voltios. ¿Quién va al ánodo? ¿Quién va al cátodo? Chicos, eso ya lo sabemos. ¿De acuerdo? Aquí está. Entonces, en el primer caso, estudiantes, la 1, ¿no? Representa pues el cátodo, ocurre reducción del oxígeno recolector en 2, ¿no? Representa el ánodo, donde el hierro elemental se oxida a hierro catión ferroso. Entonces, eso sería falso. A ver, miren el esquema. Miren el esquema, chicos, acá. No, hierro más 2. Acá el vapor de agua, que es la humedad, ¿no? La humedad. El hierro expuesto al aire húmedo se oxida. El peso o masa equivalente del hierro es el peso atómico, ¿no? Sobre 2, ¿no? Hierro más 2, pues. De acuerdo, sobre 2. Entonces acá es falso, ¿no? ¿De acuerdo? En la C tenemos el potencial de la celda. Ya sabemos cómo calculamos nuestra fórmula. Ya sabemos el potencial de reducción, ¿no? De cada uno de ellos. ¿Cuánto vale? Entonces, ¿quién va al cátodo? ¿Quién va al ánodo? Simplemente ahí reemplazamos, muchachos. El potencial estándar acá de la celda, que va a ser igual al potencial estándar de reducción del cátodo, menos el potencial estándar de reducción del ánodo, acá del cátodo, más 0,401 voltios, menos del ánodo, menos 0,44 voltios, menos por menos da más, efectuando la operación 0,841 voltios, mayor que 0. ¿Qué significa el potencial estándar del proceso? ¿No? De la reacción final es positivo. Quiere decir que es espontáneo. Quiere decir que ocurre, que sucede. ¿De acuerdo? Entonces sería verdadero. En el caso de la siguiente, chicos, tenemos el ánodo tiene mayor potencial de oxidación que el cátodo, ¿no? Eso es obvio, ¿no? ¿De acuerdo? Por eso es incorrecto. ¿Ya? Y el diagrama de la celda. El diagrama de la celda, chicos. Hierro más, hierro 0, acá, pasa hierro más 2, oxígeno, pasa OH, ¿no? ¿De acuerdo? Por eso, entonces, en el caso de esta alternativa, simplemente es incorrecto, ¿no? Entonces C de casa. C de casa. Chicos, ojo, mira, todo eso simplemente asusta, pero si tú tienes bien en claro quién va al ánodo, quién va al cátodo, listo. ¿Y cómo calculamos el potencial de la celda? Ya tenemos todo, ¿no? Chicos, de nuevo la 5, creo, ¿no? A ver. No, esta es la 4. Ya, la 6. La 6, chicos. A ver. Chicos, te están dando ahí. Suponiendo un puente salino y un cátodo de platino, establecer la combinación de reacciones de media celda que haga que el potencial de celda sea mayor que 0 respecto a los datos demostrados. Chicos, aquí tienes potencial de reducción. ¿Quién es mayor? Y si es mayor, ¿qué sucede? Broma. Sí, así es. Entonces tenemos acá, chicos, seleccione la secuencia verdadero o falso. Pues simplemente, chicos, y con todos estos datos ya podemos escribir, hacer el esquema de toda la celda, cuál es la reacción en el cátodo, en el ánodo, cuánto vale el potencial de la celda, que podemos preguntar, ¿no? ¿Cierto? Entonces, chicos, acá, en el caso de la alternativa 1, el potencial estándar de la celda, calculamos, entonces reemplazamos en nuestra fórmula, chicos, acá, el potencial de la celda es la suma del potencial de las reacciones de la celda. Esta es nuestra fórmula. Reemplazamos acá el cátodo, reemplazó acá el ánodo, operamos, y si esta cantidad. Entonces, chicos,
No coincide con lo que el dato, ¿no? Entonces, falso. La 2, el diagrama de la celda es esta. Correcto, es esta. Mucho cuidado, chicos, mucho cuidado. Analicen ustedes el potencial de reducción nada más. Pero ojo, chicos, acá, mira, esto de acá es de reducción. Acá también, de 0 a -1, reducción. Pero muchachos, aquí te están dando el potencial de reducción. Atiendan acá, por favor. Pero, profe, ¿también te pueden dar potencial de oxidación? Sí. Sí. ¿Qué haces? Lo contrario, simplemente me cambias de signo, nada más. Simplemente cambia de signo. No me hagas otra operación. Cambia de signo, pues simplemente luego reemplazas, ¿no? Cuando tú tienes ambas M reacciones de oxidación-reducción, a su costado le pones los potenciales respectivos de oxidación o de reducción. Sumas, ese es el potencial de la celda. En un paso, no se tarda ni un minuto. Por si acaso, si tú no recuerdas la fórmula. Si no recuerdas la fórmula. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, en el caso de las 2, muchachos, el diagrama de la celda ya tenemos ahí. Se sabe que el cátodo de platino existe cuando en la celda galvánica no hay un metal sólido natural, ¿no? Que actúe como electrodo. Y la 3 romano, chicos. En la 3 romano, el flujo de electrones en el circuito externo va pues del ánodo, que es del zinc al cátodo, a platino, ¿no? O sea, simplemente acá, chicos, la A. ¿Ya? Siguiente. Siguiente, chicos. Igual acá, igual. Cuando te está dando potencial del aluminio y del estaño, ¿quién es el mayor? Ya sabemos entonces el que tiene mayor potencial de reducción. Escribimos las semireacciones, calculamos el potencial de la celda, hacemos la anotación de la celda, listo. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, acá tendríamos rápidamente, por favor, siempre a la mano su manual para que ustedes puedan estar leyendo. No alcanza el tiempo, chicos, acá. En el caso de la 1, me está diciendo, el aluminio es el agente oxidante. El aluminio es el agente reductor, chicos, entonces falso, ¿no? ¿De acuerdo? La 2, el cloruro de estaño es el agente reductor. Falso, ¿no? El cloruro de estaño, 2, es el agente oxidante. La 3, el potencial estándar de la celda. Ahí está. Ahí está, muchachos. Miren. Pues simplemente aquí yo tengo aluminio, 0, aluminio más 3. Aquí está su potencial de oxidación. Mira acá. El estaño más 2 pasa estaño 0. De reducción. ¿Ya? Entonces acá efectuamos el balance. ¿Ya? Y ahora, tú tienes acá, si tú sumas más 1,66 con esta cantidad, te va a resultar esta cantidad. Y justamente, ¿qué es? Reemplazar en esta fórmula. Y aquí está. ¿Ya? Del cátodo, del ánodo. Aquí está. Pero lo que es lo mismo acá, mira, chicos. Esta es de oxidación. Esta es reducción. Al sumar miembro a miembro, tú simplemente sumas. Acá, menos con menos me da más. 1,660. Menos 0,138. Resulta esta cantidad. ¿No es cierto que la suma? Si tú no te acuerdas de esta fórmula, ¿está claro? Y entonces sería la A. ¿Está claro? Repito. Para calcular el potencial de la celda, simplemente escribe la semi-reacción de oxidación o reducción, luego lo sumas. Eso es todo. Y tienes esa respuesta. Si gustas o aplica la fórmula, ya depende de ustedes. ¿Correcto? Siguiente. Chicos, tenemos el diagrama. Cuestión de analizar rápidamente, chicos. ¿No? Miren ahí. En el caso de la 1, a ver. El caso de la 1, ¿no? Cuando el sistema tiene un potencial, miren la figura, 0,8 voltios.
y un pH igual a 12, mira la figura, se presenta un compuesto que precipita en el fondo el óxido de zinc. ¿Correcto? Entonces es verdadero. En el caso de la B, a un pH menor a 12, miren la figura, y bajo potenciales, hay mucha posibilidad de obtener un sistema que presente P-Zinc en su forma elemental. Por eso es falso. ¿De acuerdo? Ahí está. Caso de la 3. Si las condiciones son potenciales altos y un bajo pH, el sistema presenta zinc en su forma de zinc más 2. ¿Ya? Chicos, hemos terminado la clase. Pero vamos a usar un poquito de tiempo rápidamente, pero sacar más rápido, ¿ya? A ver acá, en la número 1. Rápidamente, chicos, pongan su manual ahí. Ya, miren. Acá. Voy a tener estudiantes 200 amperios. Un factor de conversión a una hora que vale 3.600 segundos, acá, por 5 horas. Un Faraday que vale 96.500 Coulomb, una mol de cobre tiene 2 Faraday, la misma reacción, y una mol de cobre tiene 63,5 gramos de cobre, y te resultan los gramos de cobre. La 2 queda, los gramos de cobre quedan de esta manera, gramos de cobre inicial menos gramos de cobre depositado. 20 moles de sulfato cúprico, una mol de sulfato cúprico tiene 63,5 gramos de cobre. Entonces, gramos arriba, gramos abajo se cancela y me queda acá, esto va a ser igual a ya, simplemente la diferencia, ¿no? Que tenemos un principio menos lo que se ha depositado resulta esta cantidad. La 3 es falso, pues se van a liberar esta cantidad de átomos de número equivalentes. Número equivalente acá del cobre, no va a ser igual al número equivalente del oxígeno, reemplazamos. Igual a este 29, 30 gramos, ¿no? Arriba del cobre, masa, más equivalente, arriba masa, más equivalente, y de acá factores de conversión, simplemente una mol de oxígeno tiene 32 gramos de oxígeno y una milimol de oxígeno tiene acá 2 milimoles, ¿no? Acá por Avogadro, y te queda esta cantidad de átomos. Sería la D. En el caso de la 2, chicos, aquí, ya de frente, por favor tengan su manual a la mano. Tenemos el litio se deposita en el cátodo según la siguiente reacción. Acá tenemos el litio, acá tenemos su masa equivalente. Por la primera de Faraday reemplazamos acá los factores de conversión, ¿no? Entonces, determinamos los Faraday, 3,5 gramos de litio, un Faraday equivale a 7 gramos de litio, resulta acá los Faraday, ¿no? Determinamos los amperios, la intensidad de corriente de carga sobre tiempo, reemplazamos acá, reemplazamos simplemente acá. Tenemos los Faraday, un Faraday que vale 96.500 Coulomb. Acá, eso lo pasamos, pues, utilizando la fórmula, en todo caso, la intensidad de corriente de carga sobre tiempo, ¿no? Es lo mismo. Acá tienes un kilo, su factor de conversión nada más kilosegundo, ya, un kilosegundo tiene 10 acá, al cubo segundo, ¿no? Y resulta acá los amperios. Recuerda que la intensidad de corriente es igual, reemplazas esto, carga sobre tiempo, ¿ya? Determinamos los moles de electrones que circulan en el sistema. 3,5 gramos de litio, un Faraday que vale 7 gramos de litio y una mol de electrones equivale a un Faraday y te resultan los moles de electrones. Entonces acá, verdadero y acá falso. Y ahí tenemos la respuesta. La 3, sulfato de magnesio. Recuerden ustedes, chicos, en el caso del sulfato de magnesio, tenemos la masas atómicas de cada uno de ellos, ¿no? Y reemplazamos ahí nada más. Tendríamos las semi-reacciones, ya sabemos, chicos, una sal fuerte de los aniones y cationes. Tenemos acá. Miren ahí, chicos. En el electrodo del sulfato de magnesio acuoso, ¿no? Las semi-reacciones que ocurren son, aquí está. Miren, mira, ahí está. Eso ya lo sabemos, ¿ya? Calculamos la masa equivalente de cada uno de ellos. Entonces, tenemos por la ley de Faraday, y tenemos la ecuación neta acá,
de acuerdo a la ecuación desbalanceada del electrones del agua, ahí está. Entonces, factor de conversión acá, mol de hidrógeno, acá mol de oxígeno, aquí está. Finalmente, esto mol de oxígeno, una mol de oxígeno tiene 22,4 litros, entonces acá se cancela, me quedan los litros a condiciones normales. ¿Qué debe eso? La siguiente. Chicos, nuevamente ahí, muchachos, nuevamente en ese ejercicio, ¿no? Tenemos los potenciales de reducción. Ya sabemos quién tiene mayor potencial de reducción, ¿qué sucede? Entonces tenemos la reacción de oxidación, reducción, y nos pide ahí, pues, muchachos, simplemente si la reacción es espontánea o no espontánea, ¿no? Entonces, en el caso del primero, tenemos el potencial de la celda, diagrama, ¿no? Diagrama. Acá el potencial de la celda reemplazamos o escribimos las semi-reacciones y luego reemplazamos el ano del cátodo. Tenemos los tres. Y luego, como el potencial es mayor que cero, entonces es espontáneo, ¿no? Entonces, D de dedo. ¿Correcto? Siguiente. Chicos, en este ejercicio tienes ahí. Mire. Los datos, los potenciales de reducción, los potenciales para cada uno de ellos. Analizamos el potencial de la celda, el potencial, quema el ano, quema el cátodo, espontáneo, no espontáneo. Tenemos acá el manganeso acá. Tenemos, chicos, acá el potencial de la celda, ¿ya? Acá. El potencial del manganeso 0 a manganeso más 2, aquí está el potencial. Del cromo, aquí está el potencial. Diagrama de la celda, aquí está. Entonces, ¿quién se oxida, quién se reduce? Calculamos potencial de la celda, ¿cierto? Como es positivo, es espontáneo, ¿de acuerdo? Entonces el 1 es verdadero. El diagrama de la celda tenemos acá, ¿de acuerdo? Reemplazamos nuestra fórmula, calculamos el potencial, es negativo, entonces no espontáneo, ¿no? Menor que 0. No espontáneo, no ocurre eso. La reacción es no espontánea y se realiza en una celda electrolítica, ¿no? 3, tenemos acá el potencial de la celda, acá. Ya. Entonces, ahora calculamos el potencial de la celda positivo, entonces mayor que 0, entonces quiere decir que es espontáneo, ¿no? Y la respuesta sería la A, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, chicos, hemos terminado. Si tienen alguna pregunta, chicos, hemos terminado. Muchísimas gracias. Y buenos, que le pasen bien todos estos días, pues, chicos. Ya estamos en las finales, no sé cuándo viene el examen, prepárense, chicos, estudien bastante, estudien. Lo único que les recomiendo es que tienen que estudiar. No hay otro camino, chicos. ¿De acuerdo? No hay otro camino. ¿Está claro? Listo. Chicos, ahí quedamos. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego. Voy a dejar de compartir un poco. Gracias. Muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias.